estamos con la libertad de expresión, la libertad de sexo, la libertad en general. La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como un delincuente. Hola amigos, bienvenidos a Desmenuzando Weas. En este capítulo estaremos comentando sobre un disco excepcional que durante estos años ha vuelto al centro de la polémica. Me refiero a ¿Dónde jugarán las niñas?, de la banda mexicana Molotov. Estamos en el año 1997 y Molotov debuta con un álbum muy controversial, con contenido muy controversial y en un país políticamente controversial. Cristian, ¿cómo estás? Estoy muy controversial. Estamos listos y dispuestos aquí para conversar, comentar sobre este disco importantísimo para el rock latinoamericano. Así por lo menos lo siento yo. Claro, Molotov debuta en este año. Llevan 2 años de haberse formado la banda después de ganar un concurso de Coca-Cola. Y bueno, surgen con una formación muy diferente a la que actualmente hay. Así es. En este caso se trata del primer disco, ¿cierto?, de Molotov, banda conformada ya en este instante, conformada de manera definitiva por Mickey Huidobro, Tito Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala. Y esta es la formación definitiva que graba este disco entonces, y comienza entonces el camino definitivo a sembrar de lo que sería hasta el día de hoy esta genial banda mexicana. Claro, respecto a esa formación que hubo al inicio, en el concurso que ganaron, Paco Ayala no estaba en la banda, él formaba parte de otra banda que ganó el 5º lugar. Bueno, vaya, ganar el 5º lugar, en fin. ¿Qué Entonces, obtuvo el primer estuvo en el 5º lugar. Y también hay un dato curioso en eso, ¿no? Que no es muy conocido, pero Jay de la Cueva, que actualmente forma parte en la batería de Fobia, y también es vocal y guitarra en Moderato, formaba parte de ese Molotov que inició en el 95, que posteriormente 2 años después grabaron este disco, ya con una formación diferente. Mira tú, interesante ese dato. Bueno, con esta formación ya establecida, ¿cierto? La banda empieza a tocar en distintos lugares, lugares nocturnos, por ejemplo, de México, hasta que entonces un productor de Universal Music lo escucha hacer teloneros de la banda argentina Ilia Kuriaki, de Valderramas, y le ofrece entonces grabar el primer disco. Y este primer disco, donde jugarán las niñas, aquel que hoy día nos concita aquí, Claro. fue grabado en estudios de la ciudad de Los Ángeles, California. Lo llevaron a Estados Unidos y fue producido nada más ni nada menos que por el argentino también, Gustavo Santaolalla, y Aníbal Kerpel. Basta decir que también Gustavo Santaolalla repite el plato en el disco Apocalypse, y nuevamente esta dupla con Kerpel se volvería a repetir el año 2003 en el disco Dance and Dance Denso. Claro, parece que Gustavo Santaolalla todo lo que toca lo vuelve oro, ¿no? Tiene una percepción muy especial para las bandas, ¿no? E incluso para todos los proyectos que tiene. Sí, a mí me gusta mucho cómo logra darle a proyectos que de pronto no tienen mucho de esto, le da un toque muy latinoamericano. Eso es lo que Claro. destaco siempre de Gustavo Santaolalla. Salvador, tu especialidad. Bueno, este disco estamos hablando, obviamente, del año 1997. Este disco supera hoy en día, superó por un par de años, el 1.000.000 de copias vendidas, ¿ya? Claro, es interesante saber que bajo qué circunstancias se da este disco y el cómo logra llegar a esos números de venta, ¿no? Y decíamos que es un disco controversial desde su portada hasta el contenido, donde presentan letras muy directas, donde no se medían en cuanto a las palabras y incluso hasta la protesta política, ¿no? Entonces, fue un disco muy censurado en su momento y en la actualidad, justamente este año
retomó un poco de relevancia por otros ámbitos realmente, pero sigue estando como que en el centro de la polémica. Sí, bueno, vamos a tratar estos temas polémicos el día de hoy, pero basta decir de partida que este disco sufrió la censura en el momento de su publicación. Básicamente, ¿debido a qué aspectos sufrió esta censura, Salva? De entrada por la portada. Entonces, este disco, bueno, la portada es bastante, ahora no lo vemos tan fuerte, ¿no? Pero en su momento ver este tipo de imágenes sí causaban como un poco de incomodidad en el aspecto social. Entonces, este disco incluso cuando surgió, no lo vendían en las disqueras porque supuestamente daban mala imagen bueno, eso con la portada y posteriormente con el contenido, el cual también era bastante incómodo para muchas personas, ¿no? El disco como no se vendía en las tiendas, ellos lo tenían que vender en algunas tocadas. Después de ver el éxito que tenían, o digamos que la demanda que había del disco, tuvieron que acceder a venderlo, pero hicieron cambios en la portada. Pero de ahí en fuera el contenido sigue siendo el mismo. Bueno, y debido a esa demanda de público, ¿cierto? Por las ventas, es que este disco la banda adquiere gran popularidad y finalmente fue un éxito de superventas. Esto mismo lo lleva a una nominación eh, al Grammy Latino del año 1998 en la categoría de Mejor Álbum de Rock Alternativo. ¿Ya? Bueno, hablamos de la polémica y desde el mismo título del álbum, Claro, Salva, lleva en sí mismo una especie de sátira sí, así es. que respecto de un disco de Maná, ¿no? Así es el disco donde jugarán los niños. Sí, prácticamente es una referencia. La portada nos muestra una imagen controversial debido a que muestra a una joven con uniforme de colegio con su ropa interior hasta las rodillas dentro de un auto. Incluso se llegó a comentar que la chica realmente era menor de edad. Entonces, ellos también hace poco en sus redes sociales mostraron diferentes tomas que se hicieron para esa portada. Al final, obviamente fue la que quedó. También contamos que este disco hasta la fecha lleva 27 ediciones, dentro de las cuales no hay mayor diferencia entre una y otra. Obviamente salió en España, Japón, una versión europea general, Argentina, la mexicana obviamente, y se presentó tanto en CD, en cassette y en vinilo justamente en el 2018. Ok. Bueno, este disco, respecto, no solamente llamó la atención por sus letras polémicas, ¿sí? Que vamos a ir analizando ahí. Eh, la banda de partida llama la atención por una actitud que podríamos llamar más o menos no violenta, pero sí Retadora. contestataria, sí que tiene una actitud rebelde, por llamarlo de alguna forma, e irreverente, que hasta el día de hoy aquello sigue siendo, y que yo creo que retrata en buena parte la juventud de Latinoamérica de los años 90, que en general iban dejando atrás ciertos regímenes autoritarios. Y eso se expresa en el sonido del disco, que es un sonido potente, fuerte, y esa rebeldía se expresa tanto en las letras como en los ritmos, en las fuentes sonoras que se utilizan, que provienen claramente del rock, ¿sí? Pero también que mezclan varios ritmos, hay funk, Hip hop también. claro, obviamente hay influencia del rap, ¿cierto? Y que se da una especie de rock fuerte, pero muy latinoamericanizado, me parece a Claro, mí. y también tiene mucho que ver el hecho que tengan un integrante estadounidense, ¿no? Claro, el gringo loco. Exacto, esa visión que les aporta, lo transporta directamente a la banda, ¿no? Entonces, es un concepto bastante original y vaya que hasta la fecha tienen el sello característico, ¿no? Es muy interesante esos temas medios como de Spanglish Claro, que se dan desde aquí, desde este disco ya están presentes.
Otro dato respecto a su sonido es la irreverencia que hay en su modo de trabajo, ya que todos son instrumentistas, en varias canciones cambian de instrumento, todos tocan la batería, en algunas ocasiones tocan dos bajos, cantan en diversas ocasiones algunos. Vaya, Sí. es un juego muy interesante y vaya, creo que le da bastante, es un show prácticamente el verlos tocar. Esa cualidad de multiinstrumentista de los integrantes de la banda fue algo que me llamó la atención bastante la primera vez que vi a Molotov tocar en vivo, debo decir. Y desde aquí está presente también desde el primer disco. Eh, bueno, el disco parte con un tema potentísimo. Me gustan los discos que parten fuerte a mí. Claro. Eso me toca y me encanta. Eh, y el primer tema es, que no te haga bobo, Jacobo. Para los que no son Que, mexicanos, Jacobo se refiere a un periodista que se presume manipulaba la información a beneficio del gobierno en ese entonces. De ahí el contexto de la canción. así es, podríamos decir, era un periodista totalmente oficialista, casi vocero Claro, del partido gobernante en ese tiempo, que ya que en esta época estaba jugando sus últimos naipes en claro. el poder. Para mí, por ejemplo, este tema, sí, obviamente tiene mucho de Rage Against the Machine y de esos sonidos que eran la influencia de lo que en esos años o un poco después se iba a llamar New Metal, es decir, como esta mezcla de rock pesado o incluso metal, mezclado con líneas rapeadas, Sí, ¿cierto? claro. Y como tú dices, Sí. ¿no? Ese toque latino que le dan es característico. El track número 2, Molotov Cold Tea Party, a mí me parece también es un tema igualmente fuerte, con un ritmo bastante rockero, bastante como para seguirlo con la cabeza. Y, por ejemplo, este disco, perdón, esta canción a mí me suena mucho al Faith No More de la época del We Care A Lot y, por supuesto, a Beastie Boys también, que Claro. siempre se nombra como de esta etapa de Molotov como la influencia principal o cosas que suenan parecidas, ¿cierto? Ese tema, Molotov Cocktail Party, me parece como en esa línea. Y ya en el track número 3 viene algo que es distinto, creo yo, que es Voto Latino. Creo que sufrimos de la misma enfermedad toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, incluso hasta llegamos a veces hasta tratar de competir para saber quién tiene el peor gobierno, ¿no? Pero Claro, bueno, es algo muy curioso. es algo muy, muy latino eso. A grandes rasgos se ha tomado también como una especie de himno antirracista o de reivindicación de las razas mestizas. El track número 4, Chinga tu madre. Así es. ¿Qué rayos es Chinga tu madre? Es una canción que juega bastante con el albur mexicano y prácticamente esa ocurrencia de introducir un insulto y una frase tan usada en México comúnmente, como que al principio sí, como costó un poco de trabajo, pero posteriormente se toma como algo muy natural. Entonces, es, no sé, es una canción bastante movida y Ahí, bueno, sí es agresiva. Además de movida, es bastante agresiva porque a mí me da la impresión de que todo el rato está insultando a alguien. claro, Lo que no me queda claro es a quién rayos está insultando, pero está insultando a alguien. Y eso es muy propio de la juventud de los años 90, me parece a mí, ¿no? claro, es la rebeldía que tú mencionas, ¿no? El track número 5 es entonces Gimme the Power. Claro, este track tiene algo especial, ya que se volvió muy famoso en Boston debido a que un integrante de la banda tenía un conocido que era parte de una radio local. Entonces lo llevó a modo pues, de amiguismo, llamémoslo así. Y esto se da justamente mucho antes de editar el disco. Incluso este track eh, en la actualidad sigue siendo un himno. Bueno, de hecho nunca lo ha dejado de ser, porque relata realmente lo que la juventud de aquel entonces y la juventud de ahora
sigue sintiendo hacia los gobiernos, ¿no? Yo creo que se adapta bastante a la realidad de los países de Latinoamérica, por ejemplo, los que han sufrido dictaduras Claro. o situaciones de concentración del poder demasiado elevadas, eh, o de la gente que lucha por la libertad y todo eso, y se adapta a distintos contextos ya fuera de Latinoamérica, es verdad. El track número 6 entonces, Mata TTT. El número 7, Más vale cholo. Más vale Eh, cholo que mal acompañado. Es un refrán que se usa en México, se modificó un poco, pero a eso hace referencia, a los ya. Pero dueños. tiene que ver esto con un tema de respecto de la gente nortina o norteña de México, ¿no? Bueno, hablamos del norte respecto a México, pero viene siendo sureña de Estados Unidos. El track número 8 es Use It or Lose It. Y yo creo que el tema más polémico, Bueno, el decir que es que más polémico, no sabemos decir cuál es más polémico, pero vaya, yo creo, yo creo que este es el que ha sido más polémico o se ha más bien es el reconvertido. es el que lo trajo a la actualidad, por el contexto en el que vivimos. Digo, los demás no es que no sean válidos ahora, pero Claro, sí con las nuevas normas sociales, creo que sí fue como que el punto a retomarlo, ¿no? y es este tema llamado Puto. Es, es- Ojalá no, YouTube, el amigo YouTube no nos va a censurar por esto, por decir esta Seguramente no, palabra. tengo mis conocidos. Pero sí, Eh, como mencionas, este tema es controversial tanto por la palabra en sí, que obviamente engloba bastantes significados, entonces, debido a la percepción que uno le quiera tomar, obviamente va a ser la agresión, ¿no? Pero ellos han dicho pero, que se refieren a un aspecto de preferencia, ellos se refieren a un aspecto de cobardía y eso, no tiene nada que ver, pero bueno, esa es para la quienes, controversia justamente. para quienes aún no, quizás no han escuchado la canción, aunque es bastante conocida, puto se alude o, bueno, quienes buscan como censurar o funar esta canción. Funar es un concepto que ocupamos en Chile. Funar este tema, puto es porque se estaría refiriendo a una persona homosexual o algo similar. Claro, De hecho, el mismo Gustavo Santolaya le dio una interpretación que puto era alguien así como quien abusaba de su poder. Eh, bueno, el tema es que volvió a la polémica porque el año pasado en una fiesta en España de orgullo gay, se escuchó este tema en la fiesta y todo el mundo así como, bueno, ¿qué es esto? O sea, bueno, y la frase más polémica de la canción esa que dice matarile al maricón, que se así entiende es. como de que hay que matar al homosexual, así es como se podría interpretar desde ese punto de vista, ¿no? Claro, y volvemos Eh, al tema de la palabra, ¿no? Incluso trasciende hasta el ámbito del fútbol, ya que, por ejemplo, en los Estados de México, cada vez que despejaba el portero, siempre se gritaba, eso, no, exacto, es entonces como es, eso se llevó es, a los mundiales, ajá, se llevó a los mundiales y la FIFA censuró ese grito porque lo consideraban homofóbico, al grado de que ya causó bastantes sanciones, incluso también en el tema local, en el torneo, también se prohibió a los aficionados y también había sanciones para los equipos que su afición lo gritara. claro, porque depende, bueno, la palabra en sí me parece que es muy mexicana, ¿no es cierto? Claro, No sé en qué otros países se ocupa la palabra punto para referirse a un homosexual o insultar de manera peyorativa en el sentido de la masculinidad del hombre, por ejemplo. Ya, pero no estamos yendo a otro tema. claro. El track número 10 es ¿Por qué no te haces para allá, al Más más allá. allá? Eh, ¿Hay algo que decir respecto a este tema? Vamos, el tema lo dice todo, ¿no? ¿Por qué no te haces para allá, al más allá? No, es un tema bastante cotorrón, como le decimos por acá. Pero bueno, Ya. seguimos con Cerdo. Cerdo, el número 11, es uno de mis temas también favoritos del disco. Aquí esto me suena un poco como a, quizás vas a encontrar algo que no tiene mucho sentido, pero a mí sí, me parece muy chancho en piedra este tema, Ya, por un muy momento del sentido. pensé que ibas a decir, me siento un poco identificado, ¿verdad? Depende del punto de vista en que lo miremos. Exacto. También podría identificarme con puto, dependiendo de cómo se mire, pero en este caso...
No, me gusta bastante este tema, me gusta esa. Y el último tema, que según yo este podría ser mucho más censurable, no censurable, pero polémico que puto, es Quítate que masturbas, perra rabalera. Exacto. Ese perra rabalera Perra rabalera, perra es rabalera. como como decir, bueno, más que nada porque se coloca en el título y posteriormente eh, entre paréntesis, ¿no? Y bueno, pues este disco, como decimos, del primero al último track, es un disco muy, muy, muy bueno, recomendable, lo debes de tener. Es la esencia de Molotov que hasta la fecha no la ha perdido, afortunadamente. Me parece un disco, como dijimos al principio también, que es potente, pero eh, que ningún track pasa desapercibido o pasa piola. Claro, Todo, toda canción tiene algo que te puede mover un poco el piso, decir, que tiene algo que aportarte, y que no es una canción nomás, así que no es una canción más, tiene, ya sea por la letra, ya sea por el ritmo, por la agresividad eh, que proyecta la banda, que tiene una fuerza que lo hace bastante singular. cerramos entonces este nuevo capítulo y cómprenlo, búsquenlo y lo van a encontrar con la portada que tiene atrás Cristian, ya que la censura no sé cuánto tiempo duró, pero al menos yo no la percibí en su momento. Pero sí, en la actualidad se vende con esa portada, entonces, Bueno, este disco vuelve a la polémica, ¿cierto? A raíz de las nuevas fuerzas que han tomado movimientos como como el movimiento feminista o por los derechos de las personas de la diversidad sexual. Eh, y es curioso analizar cómo un objeto cultural, ¿cierto? Es eso. Es decir, la cultura es la manera en que el hombre piensa y hace en el mundo en un momento determinado. Y un objeto cultural es una especie de fotografía de ese momento. Y eso es un disco con su portada, con el título, con las letras, con todo aquello. Y parece curioso cómo en un momento le llamó la atención de manera negativa a las personas conservadoras y hoy día son grupos supuestamente progresistas quienes buscan cancelarlo o censurarlo. Creo que más allá de si a alguien le puede ofender, creo que es bueno que esté ahí para saber cómo pensaban las personas o los jóvenes hace 20, 25 años atrás. Bueno, para Molotov este es el primer álbum entonces que parte de una manera deseada, su carrera totalmente exitosa y que influyó bastante, creo, en la música latinoamericana, en la música, en el rock también, y que tuvo, bueno, lo llevó a poder hacer giras por Latinoamérica, por distintos países, y tener muy buenas ventas. Y fue el inicio entonces de una banda que yo le tengo mucho cariño, que es Molotov. bueno, hasta aquí este capítulo. Síganos en nuestras redes sociales, den like y suscríbanse. Dejen sus comentarios y nos vemos en un próximo capítulo de Desmenuzando Weas.